Muy buenas tardes, a lo mejor buenas noches en algún país que se encuentre un poco más lejano de este reloj, de este cronómetro que mantenemos en México. Vamos a saludar a todos los países que se encuentran en sala. He visto que está Perú, Ecuador, Dominicana, México. ¿Me indican qué otro país más tenemos en sala, por favor? Sí, Guatemala, Venezuela, bienvenidos, qué gusto. Gracias por participar, gracias por unirse, gracias por darse la oportunidad de crecer como personas aprendiendo cada día. Argentina, Honduras, Bolivia, qué bonito ver muchas banderas, muchas nacionalidades juntas. Para esta oportunidad, tener un programa muy especial de la World Advanced University que junto con la Fundación Marcelino Muñoz, cumpliendo el sueño del doctor Marcelino Muñoz de tener una universidad, una institución de educación superior al servicio de los demás, al servicio de América Latina y el mundo en general. Darles la más cordial bienvenida, felicitar en México por el Día Patrio hoy, del 5 de mayo, Día de la Batalla de Puebla, y en los diferentes países del mundo con las diferentes celebraciones que tenemos. Este mes de mayo que acabamos de iniciar es el mes de la madre que se celebra en diferentes oportunidades, en diferentes fechas de los países, pero que de cualquier manera lo tenemos muy presente para saludar a todos. Empezando este programa, quiero ceder la palabra al compañero Enrique Rodríguez, quien nos va a presentar la World Advanced University en su esplendor. Adelante, Enrique. Hola Fernanda, buenas tardes a todos. Un saludo desde Monterrey, Nuevo León. Pues bueno, hoy me dan la oportunidad de presentarles el sueño de, como dijo Fernanda, el sueño de nuestro presidente y fundador, el doctor Marcelino. En esta ocasión me toca presentarles. Nosotros somos World Advanced University. Transforma tu futuro con nosotros. World Advanced University es una universidad 100% en línea, ¿sí? Estamos ubicados físicamente en Doral, Florida, este, y tenemos el permiso ya dado por la Departamento de Educación del Estado de Florida. Entonces, nosotros ya los estamos esperando cada uno de ustedes para que vengan y formen parte de esta universidad y juntos busquemos la transformación del mundo que tenemos por el mundo que queremos. ¿Sí? Y esto lo vamos a lograr en base a la educación y por eso estamos aquí, World Advanced University. Sí, nosotros estamos ofreciendo, tenemos la oferta de las diferentes licenciaturas y maestrías. Por ejemplo, no sé si por ahí está Ivonne o Helmut que me puede ayudar. ¿Sabes qué? No me deja, me bloquea la pantalla cuando comparto la presentación. Déjame lo intento otra vez, Enrique, Sí, discúlpame. Si gustas, pásame la presentación por WhatsApp, yo la comparto acá. a ver, yo te la puedo compartir. Ahí la observas, ya la compartí, Enrique. Ahí está, gracias Ivonne, gracias por tu apoyo. Como le decía, somos World Advanced University, transforma tu futuro con nosotros. Nosotros estamos formados este, con una visión y misión en en este nuevo sueño y este, meta que tiene nuestro presidente y fundador. Adelante, Ivonne. Perdóname, Enrique, la ves cortada, ¿verdad? Sí. Bueno, mientras están, les comento, nuestras licenciaturas y nuestras maestrías están 100% avaladas por el AIA, ¿sí? ¿Qué significa esto?
que el título que obtengan con nosotros podrá ser validado en cualquier parte del mundo, ¿sí? Está validada por más de 200, 300 países, entonces es una gran oportunidad para todos nosotros. He visto el link, Adelante. disculpa. Sí, adelante. Sí, adelante está. Les decía, estaba formado por la misión. ¿Qué misión tenemos nosotros? Es formar profesionales con un alto compromiso humano y social, generar conocimientos y transferirlos a la sociedad con la intención de impactar su desarrollo a través del papel que desempeñan los instructores, estudiantes y egresados. ¿Cuál es nuestra visión? Aspirar a que los estudiantes se esfuercen para alcanzar el éxito fundamental, el desarrollo sostenible y de los derechos humanos. ¿Cuáles son nuestros valores? La innovación, la inclusividad, la excelencia, la integridad, sostenibilidad, la colaboración y sobre todo el aprendizaje permanente. Como les decía, ya tenemos la licencia, ¿sí? Que nos concedió el Departamento de Educación de Florida, de Doral, Florida. Si ustedes nos buscan en internet, buscan World Advanced University, les aparecerá. Como les decía, físicamente estamos en Doral en el 8200 de Northwest. Adelante. Y este es nuestro edificio donde nos encontramos físicamente, un edificio muy bonito, donde ahí los atenderán dos personas, dos compañeras muy amables, que ellas están muy comprometidas en esto y les darán seguimiento a cualquier duda, aclaración que ustedes tengan referente a la licenciatura o maestría que ustedes escojan estudiar con nosotros. Ella es Moraima Romero y Piat Buchinstein. Adelante. Y esta es nuestra oferta, la licenciatura en Ciencias de la Administración con especialidad en Recursos Humanos. Título de apostillado de la Haya. La duración son 40 meses. Como les decía, nuestra universidad es 100% en línea. El costo de inscripción es de $150. Su colegiatura es de $100. Otra licenciatura es en Psicología Organizacional. Igualmente, el título es apostillado por la Haya. La duración son 40 meses, 100% en línea. Costo de inscripción $150. La colegiatura es de $100. La maestría en Administración con mención en Marketing. Igual apostillado por la Haya. La duración de la maestría es de 12 meses. 100% en línea, el costo de inscripción son $150, la colegiatura son $120. Maestría en Ciencias Sociales con especialidad en adultos mayores. De igual forma es apostillada por la Haya, su duración son 12 meses, modalidad 100% en línea, el costo $150 de inscripción y su colegiatura es de $120. Maestría en Educación con especialidad en gestión en educación en línea, perdón. El título es apostillado por la Haya, su duración es de 12 meses como las otras, la modalidad es 100% en línea, la inscripción son $150 y su colegiatorio es de $120. Y como les decía, en muchos países aceptan el apostillado, es algo que nos beneficia mucho a todos nosotros obtener un título así como el que nosotros ofrecemos. ¿Sí? ¿Y cuáles son los requisitos? Los requisitos de inscripción para la licenciatura es una identificación oficial con fotografía de su país, el certificado de estudios de bachillerato. Para las maestrías, estamos pidiendo la identificación oficial con fotografía de su país, su certificado de estudios de licenciatura y el título de la licenciatura que cursaron. Como les decía, es una universidad 100% en línea, que ahí los estaremos esperando. Estamos con maestros muy, muy capacitados. Y por si algo se me pasa y nos gustan, quieren ustedes ahondar en información, tenemos nuestra página que es World Advanced University. Es una página muy amigable donde la verdad obtendrán mucha información de todas
la oferta escolar que estamos haciendo. Pues bueno, esto es World Advanced University, transformar tu futuro. Ojalá y muchos de ustedes puedan estar con nosotros y así lograr un gran sueño que es el de nuestro presidente, el que este mundo cambie para beneficio de todos nosotros. Gracias, María Fernanda, gracias, Ana María, gracias, Ivonne, por tu apoyo, Helmut, gracias. Con permiso. Pues ya sabemos, compañeros, tenemos muchas oportunidades para prepararnos, para superarnos, para tener esa educación superior que a veces es un poquito difícil por los costos, un poquito difícil por los horarios, pero esta opción nos da muchas oportunidades. Está muy abierta porque la capacitación es en línea y porque los costos son muy accesibles. Tiene carreras innovadoras que nos están llamando la atención y que nos están invitando a inscribirnos. Para mayor información, nuestros compañeros están colocando en el chat el link de la universidad donde está toda la información que ustedes pueden recabar o solicitar. Enrique estaba indicando los países que están adscritos al convenio de la Haya y la que el diploma o el título de la universidad está apostillado por ese convenio de la Haya. Entonces es válido en los países que están adscritos. De cualquier manera, hay que preguntar en los diferentes países para que no tengamos ningún inconveniente. Bueno, aquí se encuentra nuestra querida directora, la doctora Ana María Ramírez, a quien le voy a ceder el micrófono. Muchas gracias, mi Fer querida, por esta presentación tan importante. Enrique, cada día, qué barbaridad, wow, lo estás haciendo muy espectacular esta presentación que tenemos. Recuerden, docentes, tutores, el poder realizar este encuentro con las universidades, el poder realizar esta función sustantiva que toda universidad tiene para todos ustedes es importante. Somos formadores, somos educadores y bueno, pues qué importante es el tema del día de hoy sobre la lectura, sobre lo que un libro puede hacer con nosotros, sobre lo que un libro nos lleva pues sí, a diferentes encuentros, a diferentes mundos. Pero yo quiero iniciar este tema en lo que parece que el maestro, no sé si ya está en sala, Ivonne, porque me está escribiendo, tiene déjame problemas ver. aún. No Sí, te preocupes, tiene vamos a dar problemas un inicio. poquito. No te Sí. preocupes, vamos a dar inicio. Bueno, vamos a ver si nuestros micrófonos, voy a pedirle a mi Fer que por favor nos abra micrófonos porque vamos a dar inicio con este gran tema acerca de la lectura. Hoy por hoy, y está comprobado según las diferentes estadísticas, que leer nos ayuda independientemente al desarrollo de nuestros hemisferios a tener una buena escritura, una buena ortografía. Quiero que me respondan algunos de ustedes que participen, porque esto es muy importante, y para que pongamos el link, que yo sé que a muchos de ustedes les interesa, tienen que estar muy activos hoy en sala, si no, no va a haber link, no es cierto. Vamos a hacer lo siguiente, que me puedan decir por qué hoy en día los egresados, algunos maestros y muchos de nosotros tenemos errores de ortografía. ¿Por qué la ortografía no está siendo nuestro fuerte? A ver, alcen su mano y comenten, ¿por qué hoy en día? Adelante, María Angeli, te escuchamos. Porque luego, Verónica, muy bien, vamos. Buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas Sí, tardes. Adelante. lamentablemente, doctora, el uso de la tecnología ha hecho que la gente tenga como una cultura como de más practicidad. Y vamos no solo con la tecnología, sino que el mismo mundo globalizado te pide esa rapidez, ese estrés de entregar de una vez las cosas y entonces escribimos lo más rápido que se puede, pero ya no a estilo estenografía, sino ahora cortando las palabras. Sí, Muy entonces, bien. y también por otro lado, fuera de lo que es tecnología,
hay veces que los mismos educadores, los docentes en los centros educativos no le prestan la atención a esos detalles. Yo tuve la suerte de que la directora de mi colegio, el colegio que estuve toda la vida, desde preescolar hasta ya la colegiatura, la directora fue profesora de español y ella siempre eh, incitaba a los profesores de todas las especialidades que tenían que tener mucho cuidado y tenían que estar pendientes de la ortografía y de la caligrafía también de cada uno de sus estudiantes. Muy Y bien. nosotros todavía llegábamos a grados décimo, duodécimo, y si alguien tenía una letra medio feíta, nos mandaban trazos para ir soltando esa mano, o sea, no era cosa de niños nada más. Y de, hay ciertas prácticas, ciertas estrategias que nosotros como docentes podemos implementar, si no en los centros educativos, en nuestros hogares con nuestros hijos, los cuadernos de doble raya. Amo los cuadernos de doble raya. Todas Muy las bien. minúsculas en el renglón pequeñito, las mayúsculas hasta arriba. Muy bien, pero acuérdense a ver por qué tenemos mala ortografía. Y dicen los Sí, compañeros del chat, aquí todos tenemos que estar activos, porque no leemos, ¿verdad? Porque no exacto. leemos. A su alrededor busquen cuántos libros tenemos en este momento. Miren, yo les puedo compartir en este momento cuántos libros tengo a mi alrededor, ¿verdad? Porque esto es de texto. Muy bien. ¿Cuántos libros tengo? Y a ver, Verónica, ¿por qué hay mala ortografía en este momento? Adelante, Verónica. Algo breve para que Buenas dejemos tardes. participar a los demás. Ay, ¿desde dónde estás, María Angeli? Desde Panamá. Panamá, saludos hasta Panamá a nuestros amigos. A ver, Buenas Verónica. tardes desde Guatemala. Wow, Pues sí, la verdad es que la mala ortografía comienza desde que no nos gusta leer. Y desgraciadamente nuestros maestros no les gusta leer tampoco. Entonces creo que es un trabajo desde casa que hay que hacer que los chicos lean. ¿Y cómo? Viendo que nosotros leamos. Yo pensaba que mi hijo menor no quería leer porque no lo veo tomando libros, pero sí en su computadora y en su celular tiene muchos libros descargados. Entonces ya me siento más tranquila porque también ha aumentado su léxico bastante. Y creo que es eso, no leer es lo que no nos permite mejorar la ortografía. muy bien, muchas gracias, Vero. Ángel, adelante. Sí, muy buenas tardes. Saludos desde México. Eh, pues justamente yo también comparto esta opinión, ¿no? De la falta de lectura. La verdad es que yo desde pequeño me gusta mucho la lectura, pero una lectura como muy técnica, ¿no? O sea, libros de historia, de matemáticas, ese tipo de lenguaje. Y se me hace un poco complicado, la verdad, leer otro tipo de cosas como novelas, por ejemplo. Se me hace pesado, como que me aburre, porque digo, ¿qué me va a dejar esto, no? O sea, me lo termino y ¿qué me va a aportar? Pero considero que el problema aquí es justamente que la gente ya no se preocupa por la manera correcta de escribir, desde, no sé, los mensajes de texto, justamente por esto de ser rápido, ¿no? De ser conciso, de ser ocupar la menos cantidad de tiempo en teclear o en escribir las palabras. Por ejemplo, ya no, muchas personas ya no ponen el inicio de una pregunta, el signo de interrogación, ya nada más lo ponen al final. Y uno dirá, bueno, pues se entiende que es una pregunta, pero justamente ahí va empezando este proceso de, bueno, se entiende qué estoy diciendo, no hay necesidad de hacer esto, el otro, de poner punto y coma, el acento en tal palabra. Y esto yo lo he visto mucho cuando empecé mi proceso de escritura, porque actualmente soy un escritor aquí en México. He publicado Mira, 4 libros wow. y el proceso ha sido muy tedioso, al menos para mí, porque he tenido que buscar
a través de la Real Academia Española el uso correcto de la coma, del acento. Por ejemplo, no sabía, y esto ya lo tuve que ver después, que siempre que se Tú. pone el sin embargo, antes del sin embargo va punto y coma, sin embargo y otra coma. Y eso no lo había visto yo en ninguna parte y escribía sin embargo o no obstante sin estas reglas ortográficas, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de cuestiones, el que hacen las cosas más rápido, hacen que la ortografía se nos esté escapando y ya no nos importe realmente la manera en escribir correctamente las palabras. Muy bien, gracias Ángel. Qué gusto que nos estés orientando. Anita Acosta, adelante. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Buenas Adelante, noches, desde dónde nos acompañas, querida Anita? desde Paraguay. Uy, muy bien. Bueno, buenas noches de nuevo para todos. Yo considero que la falta ortográfica en los adultos inicia desde la niñez. Y considero también que la didáctica implementada en los primeros grados eh, es donde creo yo que falla un poco y necesitamos afianzar esa parte con los docentes, porque desde niño, ¿verdad? Si aprendemos las reglas ortográficas, la clasificación de palabras, la ortografía se vuelve automática. Al escribir ya sabemos dónde poner los acentos, cómo se escribe, si juntos o separados. Entonces creo que la didáctica un poco en el cuarto grado, quinto, sexto, ir apuntando siempre a los niños en esa parte de la enseñanza es muy importante. Entonces, no vamos a olvidar ya las normas ortográficas, la clasificación de las palabras y como dije, bueno, la ortografía se va a volver automática siendo adulto. Y estoy de acuerdo en que la lectura aporta, ayuda. Total. Esto es todo. Buenas noches. Muchísimas. Qué gusto, Anita. Mine, adelante. Gracias por acompañarnos. Mine. Hola Anita, buenas. Ay, pero una escritora estrella, qué barbaridad. Hola, bueno, no nos podemos ver porque aquí dice que no nos vemos. Pero Ajá. fíjate que yo estoy, bueno, de acuerdo con los anteriores compañeros que opinaron, que sí tiene que ver mucho lo que es la lectura, la escritura, y sobre todo la didáctica, como había dicho, ay, no me acuerdo quién, que es la anterior, porque no se ve bien, pero fíjate que la didáctica se tiene que ver desde el principio, desde primero, desde el kinder. Yo siempre, bueno, fui maestra desde primero a sexto, antes de ser subdirectora, directora y etcétera, etcétera, pero me escogían más para primer grado. Y en el primer grado tienes que enseñar con palabras completas, con enunciados completos. Muchos maestros, o sea, no quieren enseñar de esa manera porque es muy cansado para los maestros, no para los niños, para los maestros. Entonces, el enseñar un enunciado completo con tus puntos, con tus comas, con mayúsculas, con todo, hace que el niño vaya captando todo el contenido que tiene una frase completa. No que mame, mi mamá, pape, pipo, puta, tetito, tú. Entonces lo que hacemos es que el pobrecito pues tenga, o como nosotros, o sea, muchos, bueno, nos enseñaron, y nuestro cerebro se va haciendo mami, mi mamú. Les digo, bueno, que cuando aprendemos a hablar, decimos, este es no, decimos mamá, o pásame la leche, ¿no? Pero no decimos, sino fíjate cómo hablaríamos, ¿sí? Claro. Entonces, tenemos que hacer frases completas ocupando los maestros, acentos, comas, punto y coma, todo lo que vamos a ocupar. Porque fíjate que según mi experiencia, niños de primer año te corrigen la ortografía, ¿sí? Cuando tú los estás enseñando y de repente ya saben, les encanta leer porque les gusta leer,
A los Exacto. niños les gusta leer, Les gusta. les gusta, porque les pones los libros y ellos, o sea, les fascina estar viendo los libros y te van captando lo que están estructurando su cerebro. Entonces, esto nosotros, o sea, los maestros debemos tomar en cuenta la forma en que vamos a enseñar a leer a esos niños, a leer y Muy escribir. bien. Y tiene mucho que ver con esto, ¿verdad? La lectura, miren, a los niños les gusta leer. Y quiero dejarles esta pregunta porque ya se encuentra aquí en sala nuestro maravilloso ponente, que es quien se va a hacer cargo de lo que es la biblioteca de la World Advanced University. Y quiero dejarles en la sala la pregunta, ¿cuál fue el primer libro que leíste cuando eras pequeñito? ¿Cómo olía ese libro? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas qué sentías cuando pasabas la Hola, hoja? ¿A qué ¿qué puede olía ser? Yo me ese escribí libro? pero Porque, los ¿saben temas qué? estratos Todos a estos propósito de libros, presión, huevecito, todos estos libros, al de los ternos. todos estos libros, nuestro cerebro lo guarda desde el olor, a qué olía, a dónde nos llevaba, qué sentíamos, qué escuchábamos, porque no sé ustedes, pero cuando yo leía un libro, cuando leía la Odisea, yo me imaginaba y sentía que iba ahí en ese viaje. Por eso el día, o cuando leí en algún momento que nos hablaban del caballo de Troya, no, hombre, yo iba dentro del caballo, quiero contarles. O sea, yo sentía ese movimiento y bueno, me transportaba a mundos espectaculares y maravillosos que realmente esos son los libros. Y por eso, independientemente que ahora estén virtuales, que ahora estén físicos y demás, el libro es el viaje más maravilloso que puedas tener en tu vida. Los que son abuelitos, regálenle a sus nietos esos libros de tela que ya existen, porque ahí empiezan ellos a verlos y a fascinarse. Los que son papás también, que los niños tengan ese encuentro y llévenlos a las bibliotecas, que no se queden en casa sin saber ese encuentro con el maravilloso mundo de la biblioteca. Y ahora le voy a ceder la palabra a mi querida Ivonne para que presentemos a nuestro ponente que está aquí, yo creo de forma breve, porque lo queremos escuchar. Bienvenidos a este viaje tan maravilloso que es el libro, el mejor viaje de tu vida. Adelante, Igor. Gracias, Ana. Bueno, yo les quiero presentar al doctor José Roque Remedios. José Remedios Roque Quintero. Él nació en la Ciudad de México, es licenciado en bibliotecología, maestro en bibliotecología y ciencias de la información, con posgrado de excelencia en el CONACYT, por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó sus estudios de doctorado en Antropología Social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Su especialidad la ha desarrollado en bibliotecas presenciales y virtuales, enfocado en sistemas bibliotecarios universitarios, escolares y públicos. Sus temas de interés son la administración y gerencia organizacional, información para la industria, psicología informacional, desarrollo humano y aplicaciones tecnológicas en el uso de la información. Y bueno, también es de su interés la docencia en la investigación y formación de equipos de trabajo y desarrollo de liderazgo en grupos de trabajo bajo presión. Es docente en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM y en la Universidad Autónoma de Querétaro. Bueno, los dejo en sala con el doctor Roque. Bienvenido, José. Dije tu nombre todo chueco, pero después ya lo dije bien. Y aquí estamos en la sala y él listo para compartirnos. Como lo comentó nuestra directora, es la persona que va a estar encargada de nuestra biblioteca en la UAU y mejor persona no podríamos tener, mejor especialista no podríamos tener en la World Advanced University. Bienvenido, José. Muchas gracias, mi querida Ivonne. Es para mí un gusto agradecerle a la directora por esas palabras y ese concepto que tiene del libro, porque sin duda somos de una generación afortunada que tuvimos la suerte de vivir entre dos mundos,
el libro impreso, el estudio directo del libro, sin copy-paste, sin tecnología de por medio, pero que también podemos gozar ahora de las oportunidades que nos da la inteligencia artificial y que nos da una nueva generación con una cultura diferente, con una generación de conocimientos diferente y que nosotros podemos apreciarla en lo que vale. Cada mundo tiene sus ventajas, sus desventajas, pero nosotros conocemos de los dos lados. Entonces podemos utilizar de los dos lados. Yo te voy a pedir si me permites compartir pantalla para poder ver la presentación que hice. Ya Y puedes pues compartir pantalla. agradecerle a la universidad, desde luego, por esta invitación. Estoy muy agradecido y muy reconocido. Y trataré de darles una presentación un poco amplia que permita, pues, aclarar muchas cosas y espero generar muchas dudas también. Listo, puedes compartir pantalla, José. Creo que estamos viendo tu pantalla de Zoom, no la de la presentación, José. Igual Es y... lo que quiero encontrar, dónde está mi archivo aquí en la pantalla. Ok, voy a detener esta compartición y dale dejar de compartir. Hay que abrir la presentación en la computadora primero antes de compartir pantalla. ¿Ya está ahí? No, todavía no la vemos, pero tarda unos segundos. A ver, si quieres, ¿ya tienes tu presentación en pantalla? Ya la tengo en pantalla. Ok, ahora en la barra de Zoom compartir y ya, pero teniendo seleccionada tu presentación para que comparta justo esa pantalla. No me da la opción, no está en negritas. Negritas, a ver. Ok, si quieres, comparte tu pantalla, la que tengas, y te voy a solicitar el control para poder manipular tu computadora. O si gustas, pasarnos la presentación por WhatsApp, si tienes abierto WhatsApp en tu computadora, también. Ahorita, ¿qué pantalla estás viendo, José? Me metí para el WhatsApp para compartirte la pantalla. Gracias. ¿Lo tienes? Oh,
Vamos a tener un poquito de paciencia. Tuvo que cambiar de computadora el doctor porque se le actualizó Zoom en el dispositivo que tenía listo para la clase. Entonces está en una computadora diferente, pero ya ahorita, en cuanto me comparta la presentación, continuamos. Perfecto, la voy a descargar. Mientras, si quieres, sigue platicando, José, en lo que la descargo y la pongo en pantalla. Ok. Bueno, pues el día de hoy vamos a... ¿Sí me pueden ver? Sí, te vemos. El día de hoy vamos a tratar precisamente el tema que estaban comentando ustedes acerca de la importancia del libro impreso, la importancia de la biblioteca en los últimos, por lo menos en México, en los últimos 500, 600 años, y cuáles son los retos que tiene ahora la educación para poder adaptarse a las nuevas tecnologías de información y poder crear una educación que permita que los alumnos entiendan con todas las herramientas que tienen no solamente la lectura, como mencionaban hace rato, sino toda una serie de habilidades, toda una serie de conocimientos que pues ahora se adquieren de manera diferente a como los adquirimos nosotros. Entonces es algo muy interesante porque precisamente nosotros ahora en la parte educativa pues tenemos que hacer una reeducación de los docentes y de los maestros que pues muchos de nosotros aprendimos a la antigüita con una metodología efectiva, pero que finalmente a través del problema que tuvimos con la pandemia nos obligó a actualizarnos y a modificar muchas de las conductas que teníamos en la enseñanza. Y eso me parece que ha sido para bien, porque ahora muchos de los docentes se han incorporado al uso de las tecnologías, pero también se han atrevido a probar otras tecnologías que les permiten potenciar sus conocimientos y compartirlos de mejor manera con los alumnos. Y eso pues sigue siendo un reto porque quiere decir que todos seguimos aprendiendo, que esto no es algo que tenga fin, sino que todos los días vamos a estar aprendiendo algo. Y eso que estamos aprendiendo y que a los alumnos les interesa mucho por el cumplimiento de sus programas y planes de estudio, se llama desarrollo de competencias. Y en la parte de información, que incluye a las bibliotecas, a los archivos y todo lo que contiene información, hablamos de lo que es el desarrollo de habilidades digitales, que es el tema de cómo podemos ahora ir desarrollando conocimientos que sean de alguna manera confirmados, que sean de alguna manera validados, acreditados por los planes de estudio y que le permita al alumno tener esos conocimientos nuevos para manejar la información. Bueno, los objetivos de esta presentación son que al finalizar esta sesión los oyentes conocerán cómo es trabajar con un libro escrito y uno virtual, cuál ha sido la evolución de la biblioteca en México, cómo se encuentra estructurada la biblioteca virtual, cuáles son los componentes informativos que la forman, cómo hacer búsquedas básicas y avanzadas, y cómo disponer de información referencial y textual, y además cómo hacer un uso extensivo de otras bibliotecas virtuales que hay en el mundo. Al conocer nosotros cómo se maneja la biblioteca virtual de la universidad, estaremos teniendo las herramientas básicas para poder navegar y para poder interactuar con otros tantos repositorios de información que existen en el mundo y que son de alguna manera, pues, complementos de la información que tenemos a la mano. Decíamos en nuestros tiempos que ningún país es tan rico como para tener una biblioteca que contenga todo el acervo del mundo, pero también es importante ver que a través de las relaciones y que los podemos conseguir precisamente para el uso de nuestra información. En el año de 1900 hubo un proyecto que desarrolló Paul Otlet y Henri Lafontaine en Francia. Ellos tenían la idea de formar un instituto bibliográfico internacional que pudiera conseguir toda la información que en ese momento se generaba en el mundo. Obviamente fue una utopía porque pues no se pudo formar este instituto y si se formó no pudo ni siquiera conseguir toda la información de Francia, pero fue el objetivo, fue el sueño que finalmente con el Internet se pudo lograr.
el poder de alguna manera disponer y encontrar toda la información que es publicada, y eso pues de alguna manera les da herramientas a los investigadores, a los estudiantes, a los docentes, para que puedan consultar todo lo que se requiere sobre ellos. En esta presentación vamos a ver los libros y las bibliotecas como base del conocimiento actual, las bibliotecas y la educación, la biblioteca virtual institucional y la biblioteca virtual y electrónica. ¿Ya la pudiste disponer? Y José está en pantalla. ¿Está en pantalla? Tengo la presentación en pantalla. Si tú quieres, la voy avanzando junto contigo. Correcto. Entonces, si quieres pasarte ya definitivamente de esa página, 2 más, por favor. Ok, ya estamos sintonizados. ¿Qué es una biblioteca según los grandes autores? Para mí es muy importante reconocer que la biblioteca es el pivote fundamental para el desarrollo de las actividades académicas, así como lo han expresado algunas personalidades que se distinguieron en la ciencia, en la literatura, a través de los tiempos. Comparto con ustedes 3 citas que dan pues la justificación a esto. Decía Jacques Benin-Bouzot, en Egipto a las bibliotecas se les llamaba el tesoro de los remedios, del alma. En efecto, curabas en ellas de la ignorancia, la más peligrosa de las enfermedades y el origen de todos los demás. También decía Albert Einstein, lo único que debes saber es dónde está la biblioteca. Y algo que es muy conocido por todos es la frase de Jorge Luis Borges que decía, siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca. Entonces, lo que tratamos nosotros ahora es tratar de tener ese tesoro que cure los remedios, que tenga los remedios para la cura del alma, pero también que tenga ese equivalente del paraíso en la tierra, donde podamos encontrar todo lo que requiramos. Las bibliotecas tienen una larga historia y han existido en todas las civilizaciones, desde los sumerios, de los acadios, desde los egipcios, en diferentes formatos, como las conocemos hoy, y seguramente seguirán evolucionando en un futuro próximo. El tema es cómo es que las diferentes generaciones se han sabido adaptar a estos cambios y han podido sacar lo más importante que hay en los libros. Los libros guardan el pasado, la fantasía, la ciencia, el arte y ayudan a entender el presente y proyectar el futuro. Son de acceso libre y voluntario a la lectura, a la investigación y a la creatividad. Es tener en un solo recinto la historia, la geografía y los más variados temas como la poesía, la novela, las bellas artes en todas sus expresiones, que nos invita a tomar en las manos, como mencionaba la directora, un libro, a oler su esencia. No sé si han tenido esa bella sensación de cuando entran a una biblioteca que está cerrada, cómo el olor de la madera se confunde con el olor de los libros y da una atmósfera muy rica en olores agradables al olfato. Y eso es precisamente parte de lo que el libro electrónico nos ha hecho perder, de que un libro puede inspirar a los poetas, puede inspirar a los literatos, puede inspirar a los novelistas a escribir sus obras, pero no creo que la pantalla de una computadora o de un teléfono inspire a nadie a hacer nada. Entonces son algunas cosas o algunas conductas lectores que nosotros hemos generado a través del tiempo y que seguramente a los lectores de este tipo de dispositivos móviles en alguna forma también los inspirará. Voy a permitirme en la siguiente, si me haces favor, mi querida Ivonne, dar algunos datos históricos contextuales que ya habían mencionado algunos de nuestros invitados el día de hoy. El primero me voy a referir al año 1400, en donde están los primeros registros de las bibliotecas del Códice Azteca, los llamados Amoxtli, que eran libros hechos en diferentes materiales naturales, en donde no eran letras alfabéticas como las conocemos hoy, sino era a través de glifos y a través de imágenes, pero que ya eran una forma de libro, una forma de volumen. En 1511 llega el primer libro desde Europa. En 1539, como saben, a través de Ocharte y de Juan Pablos,
se funda la primera imprenta en México y a partir de ahí toda una industria que hasta nuestros días sí, seguimos siendo beneficiados con ella. En 1555, la primera publicación de Alonso de Molina que se llama Vocabulario en lengua castellana y mexicana. En 1768, apertura de la primera biblioteca pública, la Biblioteca Turriana. En 1790, la primera ley de derechos de autor. Recientemente, el pasado 23 de abril, celebramos el Día Mundial del Libro y los Derechos de Autor, porque ha habido mucha preocupación en seguir protegiendo los derechos de autor, sobre todo ahora que hay con la tecnología muchas formas de poder duplicar, de poder plagiar, de poder violar la ley. Es muy importante proteger los derechos de quienes crean estas obras originalmente. En 1790 se funda el Archivo General de la Nación, cuyo nombre original era Archivo General de la Nueva España. En 1867, uno de los decretos que formaba las leyes de reforma es la creación de la Biblioteca Nacional de México. En 1921 se forma el primer departamento. En 1922 se hace el primer edificio de biblioteca pública, la Biblioteca Pública Cervantes, que está en la Ciudad de México. En 1924 se forma la primera Asociación Mexicana de Bibliotecarios que agrupa a trabajadores de las bibliotecas en México. Y en 1945 se funda la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, que era independiente y dependía de la SEP, y que finalmente en el 2000, como está en las notas, en el 2011 pasa a ser parte del Instituto Politécnico Nacional. En 1956 se hace la apertura del edificio icónico reconocido en todo el mundo de la Biblioteca Central de la UNAM. Y también inician los cursos profesionales del Colegio de Bibliotecología y Archivología. En 1957 se da el primer Congreso Nacional de Bibliotecas y que actualmente sigue y que en este mes de mayo tendrán lugar en Huatulco las Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía que se organizan cada año desde 1974. En 1972 se abre la maestría en bibliotecología en la UNAM. En 1975 se inaugura el primer edificio hecho para una biblioteca universitaria, que es la Biblioteca Daniel Cosío Villegas del Colegio de México. Una biblioteca que fue diseñada desde los cimientos para tener estantes, para tener computadoras, para tener atención, acceso y desde luego comodidad para los usuarios, porque todas las demás bibliotecas en ese momento habían sido habilitadas o formadas en locales ya existentes. En 1979 se funda el Colegio Nacional de Bibliotecarios Profesionales. En 1978 se funda también el primer sistema bibliotecario automatizado, que es LibroUNAM, que no es otra cosa más que un catálogo automatizado por computadora que permite encontrar toda la existencia de libros en el sistema bibliotecario de la UNAM, que cuenta a la fecha con 142 bibliotecas de nivel bachillerato a posgrado. En 1983 surge el primer software mexicano para bibliotecas, que es el CIABUB, que es el Sistema de Administración para Bibliotecas de la Universidad de Colima, y que de alguna manera fue pionero porque a partir de ahí muchas bibliotecas empezaron a practicar con los sistemas de automatización para sus bibliotecas. En 1984 se funda el Consejo Nacional de Asuntos Bibliotecarios de Instituciones de Educación Superior, que agrupa a todos los sistemas bibliotecarios de las universidades públicas y que ahora, gracias a que muchas de las bibliotecas de universidades privadas tienen sistemas muy robustos, se han incluido también en este consejo. En 1986, el primer bibliotecario en obtener un doctorado especializado en bibliotecología es el doctor Jaime Pontigo Martínez. Y a partir de ahí, toda una generación que ha venido estudiando estos posgrados en bibliotecología y lo cual obviamente le genera más cargas académicas a la disciplina. En 1997, la primera biblioteca certificada por la Universidad de Chetumal en Quintana Roo. En 1999 se da la apertura del programa de doctorado en la UNAM, que es un doctorado que está asociado a la Universidad Complutense de Madrid, pero que está dirigido solamente a los investigadores y docentes del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de la UNAM. En el 2003 aparece la primera versión de los estándares de alfabetización informacional que hace la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y que permite de alguna manera trabajar en esto que habíamos dicho, cuáles son las condiciones en las cuales
tenemos que enseñar a los usuarios a usar las nuevas tecnologías para que no solamente conozcan de cómo saber la información, sino cómo usar la tecnología. En el 2005 aparece la primera versión de las normas para servicios bibliotecarios que de alguna manera normaliza y estandariza todo lo que requiere una biblioteca académica. En el 2008 se abre la maestría y el doctorado a distancia de la UNAM y, como había mencionado, en 2011 la Escuela Nacional de Bibliotecarios pasa a ser parte del Instituto Politécnico Nacional, siendo así que las dos escuelas más grandes del país, como es la UNAM y como es el Poli, cuentan con su respectiva escuela de bibliotecarios. Brevemente les voy a mencionar en la siguiente, si me haces favor, cuál es la pirámide de servicios bibliotecarios, por lo menos la que estamos utilizando hasta ahora, en que ya estamos trabajando con bibliotecas híbridas. Una biblioteca híbrida es aquella que trabaja en las dos modalidades, en la modalidad impresa, en la modalidad presencial o en la modalidad electrónica o en la modalidad en línea. Es decir, está trabajando con las dos ventajas porque ahora ya no es posible trabajar con solamente una modalidad, ni con la presencial, sin dejar de lado la virtual, ni con la virtual dejando de lado la presencial. Y eso se depende de cada uno de los modelos educativos que hay. Bueno, si nosotros tomamos en cuenta la formación escolarizada, tenemos las bibliotecas infantiles desde abajo hacia arriba, después las escolares, la pública, la biblioteca nacional, la biblioteca universitaria, la especializada, el centro de documentación, el sistema de información y el centro de información. Son los prototipos de biblioteca que existen. A veces nos queremos lucir y ponerles nombres muy rimbombantes a nuestras bibliotecas, pero todos son de alguna manera parte de esta pirámide. Por ejemplo, una biblioteca municipal central sigue siendo una biblioteca pública. Una biblioteca nacional de salud sigue siendo una biblioteca especializada. Una biblioteca que tiene que ver con el nombre de alguna persona sigue siendo una biblioteca pública. Es decir, aunque le pongamos adornitos y queramos que de alguna manera por el nombre quizá la biblioteca quiera aparentar más de lo que es, finalmente estos son los, digamos, los prototipos de biblioteca que conocemos y cada uno se va a circunscribir al tipo de biblioteca que le corresponde porque cada una tiene sus objetivos, cada una tiene sus leyes, cada una tiene su tipo de usuarios, cada una tiene sus servicios y no podemos andarlos mezclando porque precisamente mucho de lo que tiene que ver con esto es el usuario final. No es lo mismo atender un niño en la biblioteca infantil porque tiene características muy específicas de su edad, de su interés lector, que hablar con un experto de una biblioteca especializada que tiene otro tipo de necesidades. Por eso es importante ubicar cada biblioteca en donde le corresponde. En la siguiente podemos ver que a través de la historia hemos visto que hay edificios y diseños de bibliotecas muy bonitas, bibliotecas estéticas muy importantes, que han permanecido a lo largo del tiempo conservando y protegiendo el libro en formato impreso. Estas bibliotecas, de alguna manera, aquí yo menciono tres, pero hay un libro que se llama Libraries of the World, y que trae un catálogo con unas estampas bellísimas, incluso de tamaño doble carta, y siendo un libro de más o menos 80, 90 centímetros, que trae las más preciosas fotos que yo haya visto de las bibliotecas que hay en el mundo. Para nuestro país aparecen dos ahí, una que es la Biblioteca La Fragua, que está en Puebla, y otra también que está en Puebla, que es la Biblioteca Palafoxiana, y que más o menos cumplen con estas características de belleza arquitectónica, de riqueza de estanterías y, obvio, desde luego, la riqueza de sus colecciones. Pero es muy importante conocer todo este tipo de colecciones. Bueno, vamos a ver ahora cuál es un poco la parte del libro, de lo que nos toca ver ahorita, ya sea en una forma física, en una forma virtual, en una forma digital. El libro puede ser entendido desde dos ángulos de vista, desde el punto de vista funcional y como un cuerpo y un objeto. Digamos que el cuerpo y objeto se refiere a que ahora las fuentes de información ya no se conocen tanto como libros, como cassettes, como videos, como revistas, sino que son objetos de conocimiento. ¿Qué puede ser un objeto de conocimiento? Pues una piedra. Una piedra puede ser susceptible de ser catalogada. ¿Por qué? Porque tiene tamaño, tiene color, tiene composición, tiene peso, es decir, nos está dando ciertos conocimientos. Y pues desde el mismo punto de vista, pues tenemos un libro.
Un libro que tiene, pues, una portada, una contraportada, una cubierta, una introducción, es decir, nos está dando conocimientos y por lo mismo, en forma genérica, se reconocen ahora como objetos del conocimiento. Desde la perspectiva funcional, el libro es un instrumento para transmitir información y conocimiento. La función del libro es transmitir, desde luego, un contenido para generar un diálogo entre el autor y el lector, aunque de alguna manera pues, se establece solamente comunicación de una sola vía, que es la del lector. De acuerdo a cómo se organiza la información dentro del libro, se destacan diversas partes y elementos. ¿Cuáles son algunas partes del libro que identificamos? Bueno, lo que es la anteportada, la falsa portada o portadilla, la portada, la página legal, el prólogo o prefacio, el texto o cuerpo de la obra, la bibliografía, el glosario, índices y colofón. Si ustedes revisan cualquier libro va a tener estos componentes. A reserva de que ustedes a lo mejor en la calle, a lo mejor en los tianguis o en algunos lugares de baratillo, puedan encontrar libros que son copiados, que son pirateados y que no cumplen con estas características. Son libros que no han pasado por una editorial, sino que han sido duplicados de manera ilegal. Y esta es una forma de ver o identificar cuáles son los originales y cuáles son los no originales. Desde el punto de vista objeto, el libro es considerado como un conjunto de hojas unidas o pegadas mediante algún procedimiento de encuadernación y es un objeto elaborado que posee diversas partes, entre las cuales destacan la cabeza, el pie, el lomo, la frente, las tapas, las costillas, las casillas, el tejuelo, el cuerpo del libro, las cañuelas, la cofia, la guarda, la contratapa, la camisa y la solapa. Es decir, parece que estamos hablando de un cuerpo humano, porque un libro tiene precisamente este tipo de componentes que tenemos que identificar perfectamente, porque cada una de esas partes sirve para algo. Por ejemplo, las casillas son unas, no sé si ustedes pueden imaginar un libro encuadernado que tiene, donde está el lomo, unas ranuritas que le permiten abrir la pasta del libro sin que se pueda extender, se pueda estirar o se pueda romper. Entonces, cada parte del libro físicamente es algo muy importante para su uso. También vamos a hablar de cuáles son los libros más bellos del mundo. Obviamente todos cumplen con estas características. Y me remito a una nota en donde existe un concurso en Leipzig en donde se nombra a los ganadores de libros, de los mejores libros, entre 600 libros de un total de 36 países que participaron. En este jurado internacional está Susan Colbert de Canadá, Jonas Begley de Suiza, Aud Lopen de Noruega, Alexandra Bull de Islandia, Florian Harding y Stefan Schelley de Alemania y Noam Stecher de Israel. Este concurso a los libros más bonitos del mundo es un concurso que se celebra cada año y que de alguna manera permite conocer y premiar a quienes se han dedicado a producir el libro, no solamente como un objeto que hemos visto, no solamente como un objeto de conocimiento, sino también por esa obra artística que es cada libro. Los libros actualmente ya no lo son, pero los libros antiguos precisamente tienen esa característica, la encuadernación, las litografías, las letras capitulares, es decir, toda una serie de información que permitía que el libro fuera conservado como una obra de arte en sí mismo. En este premio se entregó una letra de oro, una medalla de oro, 2 medallas de plata, 3 medallas de bronce y 5 menciones honoríficas, todo en la categoría de los libros más bellos. Las otras 2 categorías son los libros más bellos de Alemania y el premio al diseño joven. Es decir, una institución que está fomentando la creación de libros bellos que permitan de alguna manera dar con ese sentido de estética que el libro debe de tener. Algo muy importante y que a todo el mundo le gusta, pues, decir que tiene en casa, es mostrar su estante lleno de libritos, aunque nunca los haya abierto, pero se ven muy bonitos. Es decir, la parte del arte, la parte de la estética sigue siendo un elemento que a todo el mundo le llama la atención precisamente por su belleza. En la siguiente podemos ver pues, algunas de las características del libro antiguo, ¿verdad? El libro antiguo que por el tiempo que ha pasado, porque muchos de ellos tienen más de, pues cerca de 500 años, más de 300 años, y que tienen pues algunas características que obviamente no son parecidos a los
a los libros que manejamos actualmente. Los libros, esa fábrica inagotable de sabiduría en los que se puede disfrutar desde la más entretenida historia hasta la más académica de las enseñanzas. Los libros se enmarcan como un elemento fundamental para la evolución de los seres humanos. Unos tomos que han servido para conocer nuestros orígenes e ir almacenando cada una de las partes más importantes de nuestra historia sobre la Tierra. No existen dos libros iguales, pero sí aquellos que gustan a mucho. Por ello, me he permitido hacer una lista de los 5 libros más leídos, no los más vendidos, porque muchos de ellos son regalados, pero que han sido más leídos en la historia del mundo. El primero se refiere a la Biblia. Este ha sido un documento, un texto sagrado, que ha sido impreso entre 2.500 y 600 millones de veces. Un manuscrito que se ha traducido a 438 lenguas diferentes y que muestra todas y cada una de las enseñanzas del cristianismo a través de los evangelios. El otro es algo que, pues, por la cantidad de ciudadanos que hay en China, pues nada más con que lo haya leído cada uno de ellos, pues ya se va a volver el libro más leído. El pequeño libro rojo es un libro basado en las frases más célebres del conocido presidente Mao Zedong, y donde, pues, es una lectura obligatoria para todos los alumnos desde que van a la escuela, en donde se platica de la revolución de Mao. Se estima que desde que se publicó la primera edición en 1964 se han vendido entre 800 y 900 millones de ejemplares. Y vendido es un término, porque realmente como son obligatorios en las escuelas chinas, pues a muchos de ellos, pero pues es una gran cantidad de libros que han sido disponibles por ellos. El otro es uno de los libros más leídos en la historia, que es un manuscrito que representa a toda una comunidad. Hablamos del Islam y de su libro sagrado, el Corán. Un manuscrito publicado por primera vez en el siglo VI, que se ha distribuido como mínimo en 800 millones de veces. Cabe destacar que con el energético incremento del Islam más ortodoxo, en escasos años este ejemplar superará en número de lecturas a las citas del presidente Mao. Y finalmente, pues tenemos la presencia española en este top 5 de libros más leídos. La primera presencia española de la lista no podía ser de una pluma que no fuera la de Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quijote de la Mancha, que se define como el texto de ficción más leído en la historia. Un ejemplar tasado entre las 200 y 400 millones de copias vendidas y que se enmarca como un auténtico símbolo de la literatura a nivel mundial. Bueno, ahora hablemos un poquito, si me permites, mi querida Ivonne, de lo que son las bibliotecas y la educación. ¿Qué tan importantes son las bibliotecas para la educación? Actualmente en los sistemas educativos la formación es por competencias, como habíamos dicho, la creación de habilidades, de conocimientos, de actitudes y de conductas. Y aquí precisamente es donde entramos nosotros. En esta parte donde dice destrezas y habilidades, que hay una flechita azul, ahí es donde la biblioteca tiene que ser parte de una serie de herramientas que debe tener el alumno y que tiene que tener el docente. La competencia no tiene que ser solamente para lo de un idioma extranjero o de un idioma secundario, no tiene que ser solamente para el uso de las computadoras o de las tecnologías de información, sino que tiene que ser destreza y habilidades para manejar la información. Porque un profesional o un alumno que ha terminado algún grado académico siempre tendrá como materia prima la información y es importante que la sepa usar, aunque supuestamente de los niveles escolares básicos ya viene manejando la información a través de citas, a través de fichas. Realmente aquí hay que dar la verificación y la certificación de que ha aprendido esas habilidades y que se pueden aplicar realmente en su trabajo. También en el uso de la información académica, que sienta las bases para la consulta adecuada de estos recursos informativos, es decir, estas habilidades y destrezas no solamente tienen que dar la habilidad para conocer cómo son los libros electrónicos, los videos o los sitios web, sino que tienen que dar capacidad para utilizar todos los recursos informativos. No solamente el libro y las partes que la componen, no solamente la revista y qué compone un artículo científico, sino todas aquellas herramientas de información que tiene disponibles, porque precisamente esa es la capacidad que tiene que tener para poder sacar la información y la finalidad de todo eso es pues crear nuevos conocimientos. ¿Y cómo vamos a crear nuevos conocimientos? Pues a través de la búsqueda de lo que ya existe, del análisis del estado de arte para estar sacando nuevos conocimientos que no sean pues generados por otra entidad. La consulta adecuada de información académica validada y acreditada, porque en la época del Google, en la época del Internet, todo mundo puede subir información sin ningún filtro.
Entonces, ¿quién nos garantiza que esa información que estamos encontrando en Internet es una información válida, es una información comprobada, es una información que pasa a ser parte de un cuerpo académico de una nueva disciplina? ¿O quién la valida o quién la acredita? Si nosotros usamos Wikipedia, pues obviamente sabemos que cualquier persona puede subir información ahí y no tiene esta validez académica. Entonces tenemos que tener la capacidad de saber evaluar la información que estamos consultando para que realmente nos pueda aportar conocimientos nuevos que no estén siendo pues copiados de otro lado. Y lo que les mencionaba, conocer ahora cuáles son todos los tipos de recursos de información que en los últimos tiempos se han venido incrementando. Anteriormente solamente existían los impresos, ¿verdad? El libro, la revista, el documento, el texto, el mapa, o los audiovisuales a través de los cassettes, los discos, los videos, los lectores de microfilm. Pero ahora con los electrónicos, pues tenemos todos estos que menciono metidos en la forma electrónica. Pero además están los sitios web, están los portales, las páginas electrónicas, los libros electrónicos, las revistas electrónicas. Es decir, se ha ampliado notablemente la cantidad de infografía existente y el alumno tiene que tener esta capacidad de discernir qué es lo que le sirve y qué es lo que le conviene más para su trabajo de investigación. Y la otra, ¿verdad?, que también nos permite de alguna manera identificar cuáles son esos criterios para no poder, plagiar información que ya existe y que podemos decir que lo estamos inventando. Elaborar las citas adecuadas de acuerdo con la normativa convencional, como son las reglas de la APA, del Colmex o de algunas otras que existen también, para evitar y minimizar el plagio académico. Y también es importante que esta capacidad de desarrollo de habilidades informativas no termine solamente con el ciclo escolar, no termine cuando el alumno termine una carrera profesional, sino que sea parte de una formación continua, porque la tecnología no se detiene. El descubrimiento de nuevas formas de encontrar información y de generar información cada día va generando nuevos continentes de información, y es importante no desactualizarnos, porque precisamente pasa como lo que pasó con algunas de nuestras generaciones, que tuvimos que aprender forzosamente a usar las tecnologías de información porque eran parte de la actividad, no porque nos hubieran formado para ellas, sino porque fue parte de una necesidad que tuvimos que cubrir, muchas veces sin el apoyo de una malla curricular, sin el apoyo de un crédito escolar, pero que sin duda fue parte de lo que nos tocó aprender para ser parte del entendimiento del nuevo mundo, el entendimiento de las nuevas tecnologías y la alfabetización informacional. No hay que olvidar que ahora existen dos términos, el alfabeto tecnológico y el analfabeto tecnológico. Y el analfabeto tecnológico es aquel que no sabe leer con las tecnologías de información, que todavía está adscrito al uso de modelos antiguos, pero que pues de alguna manera pues está en desventaja con los alfabetos tecnológicos, porque ellos saben leer toda esta información, la saben interpretar y la saben adecuar a su trabajo. La otra que es muy importante, las competencias, cómo se evalúan las competencias para integrar todo esto. No hay que olvidar que nuestro país es parte de la OCDE y que ellos tienen de alguna manera ya determinadas las competencias en tres categorías. Primero, lo que es la interacción en grupos heterogéneos, que es capacidad para resolver conflictos, cooperar, relacionarse armónicamente. La segunda, actuación autónoma, capacidad de definir un proyecto de vida, autorregulación, disposición a demandar derechos e intereses propios y participación política. Y el tercero, uso interactivo de herramientas, capacidad de usar interactivamente lenguajes, símbolos y textos, conocimiento de información y tecnología. La integración curricular de recursos electrónicos de información y el uso de bibliotecas virtuales facilitan el desarrollo de estas competencias agrupadas en el último inciso. Es decir, de alguna manera, estas competencias ya son parte de una evaluación internacional y van midiendo también el grado de desarrollo de un país. ¿Quién es más y quién es menos? ¿Quién tiene más alfabetizados tecnológicamente y qué país tiene menos alfabetizados tecnológicamente con estas competencias? El siguiente tiene que ver con la bibliotecas y educación superior. En octubre de 2002 se definió un instrumento normativo para el desarrollo de competencias normativas en educación superior. Estoy hablando solamente del caso de México. Estoy hablando de una situación muy personal que es la que yo conozco, pero en cada país, en cada lugar, obviamente hay este tipo de regulación.
Aquí lo importante es identificarla, evaluarla y aplicarla para todo esto. Pero esto es comprender de la estructura del conocimiento y la información, porque eso es muy importante. Si tú tienes la información y tienes el conocimiento, pero no lo entiendes, porque no es de tu nivel, porque no lo puedes leer, porque no lo sabes usar, porque no lo puedes reproducir, pues entonces no sirve de nada. Entonces hay que garantizar que debes de comprenderlo, apropiártelo para ti y poder agregar tu experiencia y tus conocimientos para ello. Determinar la naturaleza de una necesidad informativa. ¿Para qué quieres información? ¿Para qué quieres conocer un tema, un libro, ¿para qué lo quieres? ¿Realmente cuál es el objetivo de una consulta y qué problema va a resolver? Plantear estrategias efectivas para buscar y encontrar información, porque esto de alguna manera es lo que permite navegar en las grandes bibliotecas virtuales ahora. Los repositorios digitales, como vamos a ver en un momento, pues tienen sus herramientas, tienen sus tecnologías, tienen sus estrategias de búsqueda, pero si no las conoces, si no estás alfabetizado y habilitado en el uso de estas herramientas, vas a tener recursos, pero no vas a saber cómo manejarlo. El otro es recuperar información, analizar y evaluar información, integrar, sintetizar y utilizar la información y presentar los resultados de la información obtenida. Eso también es muy importante porque muchas veces lo que mencionaba hace un rato, ¿para qué quieres información? ¿Cuál es el objetivo de encontrar esa información? Y esta información siempre tiene que traducirse en un resultado, en una tesis, en una investigación, en un prototipo, en un nuevo modelo industrial, etcétera, etcétera, etcétera. Porque eso de alguna manera va a garantizar que la información que tú estás investigando está generando nuevos conocimientos, pero tienes que darlos a conocer. Tiene que haber una visibilidad de esas investigaciones para que todo el mundo las pueda conocer. Y desde luego que va junto con pegado, respetar la propiedad intelectual y los derechos de autor, porque esto es muy importante, siempre darle el crédito a los autores originales que tuvieron esa idea, que tuvieron esa creación y que pudieron de alguna manera generar esos nuevos conocimientos. Bueno, aquí donde yo sí me gusta hacer mucho hincapié en el rol del bibliotecólogo, es muy importante su papel como enlace entre el cúmulo de información y entre los usuarios de la información. No quiero decir que no sean compatibles, pero siempre tiene que haber un facilitador que permita el desarrollo de competencias genéricas, la vinculación académica que tiene que ver con la integración curricular de las tecnologías de información. No es porque tú vayas a hacer una licenciatura en informática o una licenciatura en desarrollo de sitios web en que tienes que aprender obligatoriamente qué es una computadora de primera generación, una de segunda generación, etcétera, etcétera, sino que como estudiante tienes que conocer ese tipo de herramientas que te permiten de alguna manera en un curso que esté dentro de la malla curricular, desarrollar esas habilidades que tú tienes que tener, y el bibliotecario en esta parte se vuelve también un docente, porque de alguna manera él que conoce ambos mundos, que conoce la parte de la docencia, que conoce la parte de cómo enseñar a un alumno y conoce las tecnologías de información y lo que hay en la biblioteca es el adecuado para brindar este tipo de ayuda. Y lo que mencionaba hace rato, la formación de usuarios. Siempre hay que estar formando a los usuarios y por usuario reconocemos toda aquella información que tiene, toda aquella población que tiene requerimientos de información que puede ser un alumno, un docente, un trabajador, un investigador de la universidad y que requiere primero ser escuchado, requiere que se le permita identificar cuál es su necesidad de información y que le permita de alguna manera también tener su interpretación de su pregunta, porque muchas veces lo que está buscando no es lo que está pidiendo. Hay que centrarlo y ayudarle a poder encontrar la solución a esa definición de la pregunta que le permita encontrar lo que él quiere. Y obviamente la biblioteca ya cambió ese modelo de ser una biblioteca, como lo conocimos en los años 60 o 70. A mí todavía me recuerdo llegar a la Biblioteca Central de la UNAM, donde había unos estantes gigantes con unos volúmenes gigantes, donde estaban los abstracts, los índices, los resúmenes, y que eso era muy, digamos, era muy imponente ver esa grandísima cantidad de libros tan grandes y que ahora realmente la biblioteca ya perdió esa visión monumental, faraónica que tenía un edificio de biblioteca y que ahora se ha vuelto más bien un espacio de intercambio entre usuarios, entre bibliotecarios, para precisamente discriminar y utilizar precisamente el intercambio de información entre los que saben y los que están aprendiendo.
Y ese concepto me gusta mucho porque ahora la biblioteca se siente como un espacio de intercambio de información y no tanto como un espacio de almacenamiento y de guarda de materiales que tanto trabajo nos costó en los años anteriores organizar, disponer y que ahora pues ya pasaron a la historia. Bueno, ¿qué es una biblioteca virtual? Una biblioteca es un componente que tiene servicios, tecnología y colecciones. Servicios, es decir, todo lo que puede prestar, como son consulta, referencia, préstamo, disposición, localización, documento. Colecciones, como son, ya lo vamos a mencionar en un momento, como son libros, revistas, informes, patentes, información de empresas, etcétera, etcétera. Y la tecnología que tiene que ver con estas herramientas tecnológicas que permiten que a través de ellas se pueda usar la información. Una biblioteca virtual, ya lo mencionaba, los servicios de consulta, servicios generales, especializados, colecciones generales, especialidades y hemerográficas, y los servicios de referencia, formación de usuarios y desarrollo de colecciones. Esto de desarrollo de colecciones es un trabajo muy importante porque ahora existe tanta información que tenemos que discriminar. El presupuesto siempre tiene un límite, la disposición de recursos siempre tiene un número, entonces no podemos comprar todo lo que hay, tenemos que hacer un estudio de la colección para ver realmente cómo está la malla curricular, qué tipo de información requiere el maestro, qué tipo de información requiere el alumno, y esto es muy importante porque ahora como la información se vuelve algo muy efímero, requiere que tengamos una selección muy, muy especial de la información que permita conservarla por más tiempo y que le sirva a más usuarios y que no estemos comprando información que sea eventual y que tenga muy poco tiempo de duración y que no le pueda servir a mucha gente. Por eso es muy importante desarrollar colecciones con mucha inteligencia. Bueno, en cuanto a las competencias, habíamos visto que se enfatiza el desarrollo de habilidades para usar la tecnología, pero no la información en sí misma. También la disponibilidad de grandes masas de información en el formato web, es torno imprescindible, es el conjunto de habilidades críticas que facilitan su búsqueda, evaluación y uso y comunicación. Y el bibliotecario debe contar con instrumentos para el desarrollo de estas habilidades en estudiantes de niveles básico, medio y superior. Es decir, el bibliotecario juega un rol muy importante en el desarrollo de estas competencias porque de alguna manera se vuelve parte del grupo docente para desarrollar este tipo de habilidades. Este es un caso también de México, pero me gusta tomarlo aquí porque de alguna manera hay normatividad. En cualquier país que estamos hablando existe una normatividad y me parece que si no la hay es importante tomar como estas opciones que permitan que las autoridades tengan políticas públicas que apoyen este tipo de labores. Por ejemplo, en nuestro México hay un acuerdo secretarial 442 que establece que los estudiantes deben contar con bibliotecas dignas, con equipos para aprender el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Ahora, existen estas normatividades, pero tendríamos que ver realmente cuál es la evaluación y cuál es el cumplimiento de ellas, que precisamente en el papel se ven muy bonitas, pero que en la realidad vemos que muchas veces no es la aplicación correcta de ello. Asimismo, es necesario que los estudiantes aprendan a utilizar las herramientas tecnológicas para buscar información, procesarla y analizarla, sobre todo si cursan modalidades a distancia abierta. Y aquí el problema no es que se complique, sino que es otro tipo de problema. Cuando hablamos de una biblioteca virtual, de una universidad virtual, en donde no hay una oficina, donde no hay una biblioteca, donde no hay libros impresos, donde no hay estantes, donde no hay mesas, donde no hay sillas, obviamente tenemos que duplicar el esfuerzo de la selección del material. Porque esta selección de material que va a formar la biblioteca virtual tiene que ser material estrictamente apegado a las mallas curriculares que permita que el maestro lo pueda disponer, lo pueda utilizar y que el alumno lo pueda utilizar también para sus fines académicos. Y esto es muy importante porque de alguna manera es un medio de comunicación electrónica. No hay como que, pues voy a ver al maestro para que me aconseje y me diga y por dónde. No, aquí es otra la modalidad y eso es muy importante también para que el alumno pueda buscar información, procesarla y analizarla. Tiene que estar forzosamente alfabetizado y tiene que estar consciente de cuáles son las herramientas tecnológicas que hay para que pueda hacer esta labor. Si no, todo su trabajo y el de los maestros va a venir por el suelo. Igual el artículo 8 del Acuerdo Secretarial 480 establece que todas las instituciones públicas y privadas de educación superior que ingresen y operen en el Sistema Nacional de Bachillerato deberán contar con las bibliotecas, laboratorios, talleres y en general con las instalaciones y equipamiento necesario para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje,
así como con el uso de tecnologías de información y las comunicaciones acordes a la modalidad en que se brinda el servicio educativo. Es decir, contar con las condiciones para hacer una educación de calidad, ya sea presencial o a distancia. Y bueno, esto es parte de lo mismo, pero me gustó ponerlo porque sí se dedica específicamente a la parte de biblioteca. La sección segunda del Acuerdo Secretarial 450 dice que sobre los recursos bibliográficos adecuados para los planes y programas de estudio que se imparten, los servicios proporcionados como préstamo, consulta y acceso remoto, especificando tanto el material didáctico como títulos que se poseen. Esto es muy importante, o era muy importante, porque imagínense ustedes una escuela que tiene 5,000 alumnos y que, bueno, a mí me tocó vivirlo en los colegios de Ciencias y Humanidades de la UNAM, en donde el turno de la tarde, por ejemplo, tenía 6,000 alumnos. Si la norma me dice, o estas regulaciones del acuerdo secretarial, la biblioteca deberá contar con 5 ejemplares de cada título de la Historia de México de tal autor. Imagínense, si yo tengo 6,000 alumnos, ¿cuántos ejemplares debo tener en la biblioteca para poder cubrir a toda esa cantidad de alumnos? Y así lo podemos ir viendo por cada detalle de la malla curricular. Entonces, es imposible que la biblioteca pueda tener esta gran cantidad de recursos, pero si hablamos de la modalidad virtual, en donde la biblioteca híbrida tiene esta condición de tener una parte de libros impresos, pero otra parte muy importante de los mismos títulos en formato electrónico, pues obviamente la cobertura y la disposición de los materiales va a ser mucha más grande y va a poder cubrir esta norma que permite que todos los alumnos y todos los profesores lo puedan consultar en algún momento del día. El mismo documento precisa que las instituciones reconocidas deberán tener a la mano información relacionada con recursos bibliográficos que apoyen cada uno de sus planes y programas de estudio en razón de 3 títulos por asignatura, ya sea en formato impreso o electrónico, de acuerdo con el artículo 73. Es lo que mencionaba. O sea, imagínense si para una biblioteca de 6,000 alumnos, nada más en el turno de la tarde, porque otra misma cantidad había en el turno de la mañana. Y si multiplicamos esto por 5 planteles que tienen más o menos el mismo número de alumnos, estamos hablando de cerca de 60,000 alumnos en un solo nivel de bachillerato. Y entonces, ¿cuántos libros tendría que tener la biblioteca? Entonces, esto es muy importante porque de alguna manera permite generar ideas sobre cómo hacer para cumplir con estas normas, cumplir con estas normas para poder atender a toda la cantidad de usuarios. La otra parte, y ya voy a terminar esta parte para entrar ya a lo de la biblioteca virtual, son los indicadores de calidad, en donde ahora casi todas las instituciones educativas tienen pues planes de estudio acreditados o tienen lo que se llama procesos certificados, es decir, que para la disposición de recursos del gobierno federal o de entidades gubernamentales internacionales u otras organizaciones, se requiere tener los procedimientos administrativos certificados y desde luego los planes de estudio acreditados. Y en el caso de la biblioteca, pues es uno de los principales elementos a evaluar. Entonces se pregunta el número de ítems por alumno. ¿Qué son los ítems? Pues ya sea un libro, una revista, un artículo, un sitio web, un video, es cualquier elemento que te dé información y lo ubicamos así en forma general como un ítem. Número de ítems por alumno. ¿Cuántos tengo en mi página virtual y cuántos alumnos tengo? Y hago una simple división, tengo 20 por cada alumno. Entonces, esa es una forma que permite evaluar, que permite medir si un plan de estudios puede ser acreditado o un procedimiento puede ser certificado. El número de computadoras con internet, el número de revistas arbitradas por profesor investigador, el número de revistas por cada plan de estudios, el número de procesos certificados y el número de procesos educativos, el de plan de estudios acreditados. Esos son solamente una muestra, pero hay una gran cantidad de indicadores de calidad porque cada entidad acreditadora tiene sus propios indicadores. Algunos son básicos, algunos son muy elaborados, pero todos sirven para eso, para evaluar las condiciones en las cuales se facilita la educación de los alumnos. Bueno, ahora entremos un poco más en detalle, con su permiso, a la biblioteca virtual institucional. Tú me dices, mi querida Ivonne, ¿cómo vamos hasta ahí?
Bien, José. Ahorita vas a dar un ejemplo de los recursos de la biblioteca con la que contamos en la World Advanced University o cómo funciona, ¿verdad? Estoy viendo la presentación aquí. Sí, ya vamos a entrar a eso exactamente. Ok, y ok. Lo que pasa es que, bueno, la ponencia es de 1 hora. Ana, ¿estás por ahí? Porque lo que podemos hacer, José, no sé cómo vayamos de tiempo, es partir esta ponencia en dos y ver el tema de la biblioteca institucional en otra masterclass, porque todavía falta, ¿no? ¿Cómo Sí, funciona, cómo está sí, vamos a la compuesta? mitad. Vamos a la mitad. Vamos a la Eh, mitad y realmente creo que la parte importante es este análisis de cómo funciona la biblioteca virtual y cómo es que se consigue la información de ahí. es correcto. Ana, ¿estás en sala? Ana María, ¿estás en sala? Porque si vamos a la mitad, sería otra hora más. ¿Es correcto, José? Nos faltaría Por como lo una menos hora. a las 7 estaríamos terminando hora de México. Sí, y sabes que tengo masterclass justo masterclass, clase con las personas de la maestría ahorita de la World Advance a las 7. Mm. Sí, yo considero que podemos continuar con la ponencia en la siguiente lunes podría ser, y entonces sí entrar solo, única, exclusivamente en materia de nuestra biblioteca institucional y que nos la puedas mostrar si tú tienes el tiempo y la disposición. No, desde luego que sí. De hecho, era el objetivo de esta reunión, pero sí me pareció importante cuando hablaste de un viaje por el libro de bibliotecas, poner estos antecedentes que le dan esa importancia al libro y a la biblioteca que muchas veces perdemos de vista. Lo hacemos como un elemento más, ¿no? Como, bueno, son los Sí, libros, ¿no? Pero sí sí, tienen en la parte académica un peso muy fuerte. sí, yo considero que sería mejor en una siguiente ponencia, la otra mitad para que todos aprovechen, porque ahorita ya la mitad del público se nos desconectó por tema de tiempo y a mí sí me interesa que sea de su Sí. conocimiento con qué elementos contamos dentro de la World Advanced University en los cuales se puedan apoyar para todo lo que es el tema de investigación, preparación de sus materias y demás, tanto docentes como estudiantes o posibles estudiantes. Ana María, ¿estás en sala? Para Sí, Ivonne, es que estoy gracias. en una llamada con el doctor. Ah, ok. ¿Alguna duda hasta aquí de alguien del público? ¿Alguna Bueno, duda? realmente yo veo que el doctor José Roque tiene mucha, pero mucha experiencia. Yo estoy aprendiendo muchas cosas. He visto de que dentro de lo que es el chat hay mucha gente que quiere volver a verlo, volver a vivir todo ese material que realmente es muy, pero muy impresionante. O sea, yo no conocía creo que ni la tapa del libro, en este caso podríamos decir, de todo lo que realmente conlleva esto. Y para todos ustedes que están aquí pidiendo repetir y demás, o sea, lo pueden encontrar directamente en nuestra página web o en nuestro Facebook de Propósito de Vida, que está grabado esta conferencia para que lo puedan ver. Y permítame, por favor, doctor, entregarle este reconocimiento de parte de la World Advanced University, como también de la Fundación Marcelino Muñoz, que indica que transformar tu futuro. World Advanced University otorga el presente reconocimiento a José Remedios Roque Quintero por su valiosa participación como conferencista del tema El libro, El mejor viaje de tu vida. Y tiene totalmente la razón este título y esperamos realmente que en nuestra siguiente oportunidad usted nos pueda ya meter en toda la parte digital. O sea, hemos visto todo lo que es la parte de las bibliotecas, cómo estaban. No sé, yo me metí ahí en la biblioteca, en ese lugar que es un poco frío, pero con tantas cosas que nos permitía ver, y ahora vamos a verlo directamente en la siguiente conferencia, toda la parte digital. Realmente, muchas gracias, doctor José. Al contrario, yo soy el agradecido. Muchas gracias por este reconocimiento. Y bueno, ustedes verán que a mí me encanta hablar del tema. Me gustaría platicar muchas anécdotas, experiencias que hemos tenido en la formación de alumnos, experiencias negativas que hemos tenido con los docentes, porque
pues eso es muy entendible. Fuimos educados y formados de una manera y como que ahora cambiarnos el chip de un día para otro, creo que la pandemia ayudó muchísimo con ese tema y afortunadamente creo que hemos tenido una nueva generación de docentes donde están muy interesados, involucrados con las tecnologías de información y que han visto que eso también les permite desarrollar otras habilidades docentes para llegar con conocimientos más adecuados con sus alumnos. Y eso a mí me parece muy importante, es un tema de nunca acabar, es un tema que siempre va a tener cambios y que siempre tenemos que estar dispuestos a disponerlo para los alumnos y para todos los usuarios de la biblioteca y de la universidad. Muchas gracias, José. Muchas gracias por compartirnos todo este conocimiento, experiencia. En la segunda clase vamos a compartir más. Yo estoy segura, el público está pidiéndolo a gritos. Entonces, pues bueno, te hacemos la cordial invitación y nos vemos en la próxima, el próximo lunes. ¿Alguien más quiere participar o cerramos sesión? Creo que nadie. Muchas gracias, José. De verdad, estamos encantados por tenerte como parte del equipo en la World Advanced University y muchas gracias por compartirnos todo esto. Y bueno, a todos los demás no se pierdan la próxima ponencia porque ahí es donde el doctor José nos va a explicar cómo funciona una biblioteca digital que en este momento yo creo que, bueno, no sé tú cómo lo veas, pero hay muchísimos analfabetas digitales en la cuestión de la biblioteca digital. Si de por sí ya utilizar una biblioteca presencial era, pues no difícil, pero tiene su método y tiene su expertise, una digital se combinan ambas habilidades y eso multiplica, digamos, el grado de dificultad, pero dominándolo, yo creo que dominas el mundo, porque ahí está la información. Nada más es cuestión de saber encontrar la que nosotros necesitamos. Sí, Enormemente agradecidos, José. Sí. no, al contrario, Ivonne, yo estoy muy agradecido contigo por darme la oportunidad. Yo creo que tienen un excelente recurso en la biblioteca virtual. Ahora que me metí, digo, son temas que yo conozco porque esos recursos son componentes de muchas bibliotecas que yo formé, pero son recursos de muy alta calidad y me parece que es un recurso que está siendo desperdiciado, porque este recurso es un recurso que se tiene que renovar cada año y no son 5 centavos lo que cuesta. Entonces tenemos que optimizar y potenciar el uso de la biblioteca para que valga la pena el tener ese recurso tan importante. Lo acabas de decir. Hay que saberla usar, hay que usarla y sobre todo, como dices tú, cuesta, ¿no? Entonces hay que utilizarlo para que potenciemos el conocimiento. Muchas gracias, José. Muchas gracias a todos los que se conectaron y nos vemos el próximo lunes en este mismo horario. Muchas gracias. Gracias. Voy a cerrar sala. Gracias, Ana. Sé que estás en llamada. Nos Gracias, conectamos Ivonne. ahorita. Gracias, Sí. gracias.